En esta ocasión, hablaremos sobre la necesidad cultural de un cambio paradigmático. En este trabajo de investigación se hablará acerca de la necesidad de que él o los profesores diseñen diferentes estrategias didácticas acopladas a los cambios actuales, logrando así un cambio paradigmático personal como docente, ya que somos estos el factor principal en el sistema educativo. Asimismo, este cambio cualitativo o paradigmático facilita la comunicación dentro de una comunidad. Encontraremos las palabras clave tales como paradigma, docente, cultura, heurísticos y democratización. Para entender los cambios paradigmáticos en los desafíos culturales, comenzaremos ahondando en la definición de paradigma, la cual nos dice que es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. Asimismo, como los métodos heurísticos nos ayudan con la resolución de problemas. Para lograr un cambio paradigmático, hablaremos acerca de cultura, paradigmas, heurística y democratización. Para comenzar, haremos un pequeño recorrido dentro del concepto cultura. Como una definición, tenemos que es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Y como definición número 2, es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Como cultura escolar, incluye los sistemas de creencias, valores, estructuras cognitivas generales y significados dentro del sistema social caracterizado por un patrón de relaciones de personas y grupos dentro de este sistema. Esto según Taguchi y Lidwin en 1968. La elección del contenido, las competencias y actitudes a promover, la relación entre los instructores y los estudiantes y muchos otros aspectos de un entorno de aprendizaje tendrán una profunda influencia sobre la cultura dominante en una institución o una clase, es decir, todo agrupamiento de estudiantes y profesores. Por lo tanto, en un entorno de aprendizaje, cada uno de los componentes ya descritos recibirá la influencia de la cultura predominante. En esta investigación dejaremos en claro que todo gira en relación al docente, haciendo referencia a lo antes mencionado como definición de paradigma, que nos dice que es el modelo o el patrón que se sigue en determinada situación, que en este caso es la educación. Entonces, los paradigmas incorporados en la sociedad determinan cómo se percibe, interpreta y se relaciona con el mundo, creencias, mitos, tradiciones, etc. Hablando de paradigmas, nos damos cuenta que estos se producen de acuerdo a la realidad de cada escuela, de cada individuo o de cada docente. Asimismo, conducen la forma de ver el mundo y de actuar en él. Esto determina el tipo de interrelación entre los seres humanos. En la mayoría de las instituciones, el docente se conoce como transmisor de conocimiento, de poseedor de verdades objetivas y de hablar más que escuchar. Todo esto conlleva a hacer referencia a algunos paradigmas implantados en el mundo occidental, como son el mito de la objetividad. Este nos habla de la realidad en que vivimos, es decir, la realidad de cada uno. Cada persona cree que su realidad es la verdadera y cree que la realidad de los demás, de la de sí misma o a su vez, creen que los otros tienen una forma distorsionada de la realidad. El paradigma mecanicista, de acuerdo con Morin, en 1996, este paradigma tradicional es reduccionista. Se constituyen una inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, reduccionista. Destruye el complejo mundo de fragmentos desnutridos. Fracciona los problemas. Separa lo que está unido
unidimensionaliza lo multidimensional, es una inteligencia a la vez miope, presbita, daltónica, tuerta, muy a menudo termina siendo ciega. Destruye en su origen a todas las posibilidades de comprensión y de reflexión, eliminando también toda oportunidad de juicio correcto o de una visión de largo alcance. Esto, según Morin, 1996. El mito de la racionalidad concibe el aprendizaje como un problema racional a partir del cual se plantea la acción educativa con estrategias didácticas unidireccionales, dejando de lado la emocionalidad, la corporalidad, la voluntad y espiritualidad. Lo que conlleva solo a la transmisión de datos y repetición de conceptos. Paradigma del hablar. El docente habla más que escucha, haciendo que el aprendizaje sea unidireccional, sin tomar en cuenta intereses, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. La cultura patriarcal, esta se caracteriza por la dominación o el control sobre los otros. Esta cultura patriarcal es la cultura que aportan los adultos como resultado de su propio proceso de socialización y es la cultura en la que a su vez socializan los niños con quienes conviven. Esto según Pérez en 1999. Entonces aquí es donde nos podemos plantear el cambio paradigmático, que significa que debemos adecuarnos a la realidad existente en nuestro salón de clase y que como docente transmisor del conocimiento debemos ayudar a que el niño desarrolle su capacidad, lo que lo lleve a generar su propio aprendizaje, adoptando una visión paradigmática distinta a la que vamos observando a través de los años. Para lograr este cambio paradigmático, debemos desarrollar la heurística como teoría de la resolución de problemas. La heurística es vista como el arte de inventar por parte de los seres humanos con la intención de procurar estrategias, métodos, criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad o pensamiento divergente o lateral. La heurística son caminos más cortos que utiliza nuestra mente para tomar decisiones de manera más eficiente y con resultados satisfactorios con margen de error. Los procedimientos heurísticos se dividen en principios heurísticos, que son los que establecen sugerencias para encontrar la solución idónea de un problema, los cuales también se dividen en 3. 1. Representatividad. Este principio tiene que ver con la tendencia que tendemos a asignar mayores posibilidades a todos aquellos eventos que son más representativos en nuestra mente, o sea, que están más en nuestra memoria. 2. Disponibilidad. Es muy común que los seres humanos pensemos que un evento es más probable cuanto más fácil será recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible o accesible en nuestro cerebro. Ajuste y anclaje. Generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido que luego vamos ajustando, resultando como anclaje. Otro de los procedimientos heurísticos son las reglas heurísticas, que son las que señalan los medios para resolver el problema. Las estrategias heurísticas son aquellas que permiten organizar los materiales o recursos compilados que contribuyen a la búsqueda de la solución del problema. Podemos también decir que la heurística son los atajos que tiene la mente para resolver algún problema. La democracia cognitiva consiste en un esfuerzo mental de reflexión y conocimiento abierto y sin cortaprisas, sin marcos dogmáticos, sin prejuicios e intolerancias. Aunque los planteamientos hayan sido de años atrás,
actualmente son válidos, ya que el paradigma educativo no ha sufrido los suficientes cambios para mejorar a través de la democracia cognitiva. Para poder arriesgar por el cambio paradigmático, necesitamos que exista una democracia cognitiva y se debe dar herramientas al ciudadano de condiciones que le permitan pensarse a sí mismo y a quien le rodea, rompiendo estereotipos que permiten que el conocimiento solo esté en el poder de unos cuantos. También hace referencia a que la educación se ha separado entre varias disciplinas, lo que hace aún más difícil de alcanzar. Por eso se apuesta a descubrir lo que puede unir o asociar a tales disciplinas. En la actualidad, se enseña a través de cosas simplificadas y los alumnos no usan el pensamiento complejo. Por lo tanto, son incapaces de pensar. Entonces, según Morin, mientras no cambiemos el paradigma mental y el espíritu de los educadores, ninguna reforma, por maravillosa que sea, funcionará como se espera. Actualmente, el sistema mexicano se concentra en generar conocimiento, desarrollo de habilidades y conciencia social, siendo esta última muy importante, ya que actualmente se carece de esta, generando discriminación, violencia, diferencias entre educación pública y privada. Entonces la democratización cognitiva queda solo en teoría. Como última aportación, encontramos que la formación del profesorado se constituye en uno de los principales factores dinamizadores y cualificadores de los sistemas educativos. Se dice a menudo que los docentes solos no podrán cambiar la educación, pero si no cambian los docentes, difícilmente podrá lograrse transformaciones en ella. Los diferentes diagnósticos acerca de los mejores aprendizajes logrados para los estudiantes y el incremento de la calidad de la educación subraya la importancia de los maestros como actores centrales en el proceso educativo. Esto según González en el 2008. Por último, se agrega bibliografía y se agradece la atención.